El proceso electoral está en marcha, hay fechas, plazos que se están cumpliendo, actividades, en fin. El Tribunal Electoral ya habilitó a 10 candidatos a la presidencia y vicepresidencia, 10 binomios, eso está claro. Inhabilitó también a muchos candidatos de las listas de los partidos, es decir, candidatos a diputados y senadores. Mucho, un porcentaje elevadísimo el que fue inhabilitado. ¿Qué cosa? ¿Qué presentaron los partidos? Se pusieron así como en montón, ¿no? Como papas a un saquillo, así, ya, que vayan, que entren, como sea, ya después. La cosa es registrarlos y luego vamos a estar arreglando. Si los inhabilitan, vamos a reemplazarlos con otros, pero ya de una vez le meteremos así en montón. Eso no genera una buena espina, una buena imagen para la población. Bueno, no sé si los políticos se dan cuenta de eso. A veces no se dan cuenta de eso y creo que de nada. Hemos conversado con el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, de este tema. Las inhabilitaciones, el tema de los plazos, qué dice el calendario electoral, cómo se sienten los vocales del Tribunal Electoral, están amenazados, presionados, o ya les han dado más garantías, qué piden, está totalmente asegurada la elección de agosto de este año o no. Bueno, esta es la conversación que en las últimas horas hemos sostenido con Gustavo Ávila, vocal del Tribunal Supremo Electoral, que gentilmente nos atendió. Gustavo, gracias por este contacto con La Mañana en Directo de Herbol. Saber inicialmente el tema de las inhabilitaciones, Gustavo, llamó la atención. La gran cantidad de inhabilitados, uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo los partidos pusieron a esas personas? ¿Con qué tipo de documentación? ¿Ustedes como tribunal también sorprendidos, Gustavo? Sí, en realidad, primero, saludarlo, siempre es un placer poder conversar con usted. Hay que aclarar lo siguiente: desde el mes de febrero las organizaciones políticas sabían los requisitos que tenían que presentar, desde el mes de marzo se capacitó a las organizaciones políticas y el calendario electoral fijaba una fecha, el 19 de mayo, para la presentación de los documentos. Sin embargo, la ciudadanía tiene que saber que incluso después del 19 de mayo se les dio 48 horas más a los partidos para que presenten los documentos faltantes y no lo hicieron, ¿no? Entonces esto demuestra obviamente una irresponsabilidad de los partidos, pero sin embargo es una decisión de ellos. Yo le podría comentar a usted y a la ciudadanía que incluso presentaron solamente carpetas con una fotocopia de carnet cuando los requisitos eran 11, ¿no? O no presentaron completos todos los requisitos. Eso llama poderosamente la atención, pero bueno, ese es el resultado de las inhabilitaciones. Por lo tanto, es responsabilidad absoluta del delegado de la organización política. Gustavo, a estas alturas, ¿qué pasa con estos inhabilitados? ¿Los partidos los pueden reemplazar? Esa es una excelente pregunta. La norma establece que existen 3 modos de sustituir un candidato: por renuncia, inhabilitación y fallecimiento. Por lo tanto, al ser inhabilitados estos candidatos, pueden ser sustituidos por otros que cumplan los requisitos. Entonces, la organización política tiene la facultad de sustituir estos candidatos inhabilitados. ¿Cuándo no se puede sustituir? Cuando el partido no ha inscrito ningún candidato en esa franja, ¿no es verdad? Entonces, si yo he inscrito y me han inhabilitado, puedo sustituirlo. Ahora bien, ¿cómo puedo reemplazar también a un candidato que ha sido habilitado? Si yo quiero sustituirlo como organización política y mi candidato está habilitado, la única forma es que ese candidato renuncie. Y para este procedimiento de renuncia, la ciudadanía tiene que saber que existe una norma expresa que obliga en realidad que la renuncia sea presentada de manera personal, y en el caso de las candidatas mujeres, con el objetivo de evitar la violencia y el acoso político, tiene que ser presentada no solo de manera personal, sino que tiene que llevarse adelante una entrevista en la que se demuestre que no ha existido acoso y violencia. Interesante esta parte, Gustavo. Solo en el caso de las mujeres que quieran renunciar a una candidatura que ya han sido registradas, deben llevar su renuncia personalmente. No es ni por WhatsApp, ni por internet, ni por correo, ni por nada. Personalmente, y además
responder a unas consultas que seguramente en una entrevista el tribunal les va a hacer para conocer en detalle por qué están dejando la candidatura. Así de claro, Gustavo. Así es, las candidatas mujeres que renuncien tienen que hacerlo de manera personal, pero además tienen que llevar adelante una entrevista con especialistas de la unidad de género y de Secretaría de Cámara, donde se evidencie que no ha existido en realidad acoso y violencia política contra las mujeres. Ese es un procedimiento que está en la norma. Todos tienen que hacerlo de manera personal, pero las candidatas mujeres tienen este procedimiento además que cumplir. ¿Hasta cuándo se pueden hacer estas sustituciones? Bien, las sustituciones, hay dos tipos de sustituciones. Las sustituciones por renuncia se pueden hacer hasta 45 días antes del proceso electoral. Bien, y las sustituciones por inhabilitación se pueden hacer hasta 72 horas antes. ¿Por qué? Y eso es bueno aclararlo. Porque la publicación que hemos hecho el viernes tiene dos objetivos. El primer objetivo, obviamente, es que la organización política sepa qué candidatos han sido inhabilitados y los pueda sustituir. Pero el segundo objetivo es que la ciudadanía se informe qué candidatos han sido habilitados y pueda presentar una demanda de inhabilitación. Es decir, si yo soy ciudadano, identifico un candidato que yo sé que no cumple los requisitos, puedo presentar una demanda de inhabilitación. Y esas demandas de inhabilitación se pueden presentar hasta 72 horas antes. Por lo tanto, la norma dice que por inhabilitación se puede sustituir hasta 72 horas antes. Bueno, entonces, toda esta gran cantidad de personas que han sido inhabilitadas, Gustavo, si es que estoy entendiendo bien, incluso 72 horas antes de las elecciones, ¿los partidos podrían poner a sus sustitutos? Podrían poner, pero hay una aclaración importante. El día de hoy, por ejemplo, se vence una actividad fundamental que es la presentación del diseño de franja y la fotografía de los candidatos. Y ustedes recordarán qué fotografías aparecen en la papeleta o van a aparecer en la papeleta del 17 de agosto. Aparece la fotografía del candidato a presidente y la fotografía del candidato uninominal por circunscripción. Por lo tanto, si la organización política tiene candidatos uninominales inhabilitados, tiene que reemplazarlos, sustituirlos de manera inmediata, acompañando la fotografía. Caso contrario, lo van a perjudicar. Gustavo, llama la atención, repito, la gran cantidad de inhabilitados, pero entiendo que el partido Morena de Bacopa es el que presenta la mayor cantidad. ¿Cuál es el defecto, la falla recurrente en todas estas inhabilitaciones? ¿Qué tipo de errores detectaron, Gustavo? Bien, en realidad, a ver, yo le voy a dar un ejemplo. Cada partido político tenía que presentar alrededor de 11 documentos, entre fotocopias de carnet de identidad, fotocopia de la libreta, declaraciones juradas, solvencia fiscal, etcétera. En la mayor cantidad de casos de inhabilitados, cuando nosotros revisamos la carpeta, nos encontramos solamente con la fotocopia del carnet de identidad y faltaban los otros 10 requisitos. En algunos casos no han presentado fotocopia de libreta de servicio militar. En otros casos no han presentado solvencia. En otros casos no han presentado una declaración. Entonces, estas han sido las características de las inhabilitaciones. Pero lo resumimos en que no han cumplido estos 11 documentos que tenían que presentar. Gustavo, acá puede surgir una suspicacia. Los partidos, al estar contra el tiempo y no haber hecho en los plazos debidos su tarea de preseleccionar a su gente, bueno, agarraron en montón a todos, los pusieron y dijeron, bueno, lo importante es que estén registrados, ya no importa, los van a inhabilitar, ya sabemos, y luego ya tenemos tiempito para irlos reemplazando y a buscar la gente con más calma. No sé, uno puede pensar eso, Gustavo. No, y tiene toda la razón. Lo que no se dan cuenta los partidos políticos, eso es que genera una imagen en la ciudadanía de irresponsabilidad, ¿no? Exacto. Entonces, eso hay que resaltarlo siempre. Nosotros llamamos siempre a la responsabilidad de organizaciones políticas porque tiene también que afectar al proceso electoral, ¿no es verdad? Por eso nosotros queremos
queremos aclarar en realidad. Nosotros como órgano electoral no presentamos pues los documentos de los candidatos, ni es nuestra tuición. Nuestra tuición es revisar si cumplen esos documentos. Ahora yo escuchaba que existen muchos reclamos de candidatos, pero no nos pidan incumplir la norma. Candidato que no cumpla los requisitos tiene que ser inhabilitado, y esa regla es para todos por igual. Gustavo, esta queja, sobre todo en el caso de Morena, no sé en qué porcentaje de otros partidos, pero ciudadanos que se vieron absolutamente sorprendidos al revisar su militancia y comprobar que estaban en Morena o en otro, y ciudadanos que dijeron, yo jamás me he inscrito ni he dado mi firma para ese partido. ¿Ustedes, Gustavo, pudieron o pueden detectar a esos ciudadanos, ese fenómeno de queja de la gente? Sí, pero ahí hay que aclarar lo siguiente. Desde el año 2024, cuando ingresamos al órgano electoral, tomamos una decisión como sala plena. Antes los registros de militancia se hacían en libros. Entonces se presentaba este registro de Morena, de Súmate, de Nueva Generación Patriótica, que son los últimos partidos, se hicieron de manera biométrica, es decir, los ciudadanos pusieron su huella. Y ahí yo llamo pues también a la responsabilidad de los ciudadanos. Si me están pidiendo mis huellas en un equipo, tengo que preguntar, tengo que cercionar, por ejemplo, para qué es, para qué tipo de trámite es. Yo no puedo dar mis 10 huellas de una manera totalmente irresponsable, ¿no es verdad? Y ahí hay que aclarar que estos 3 partidos no lo hicieron con libros, lo hicieron con huellas dactilares. Y vaya uno a saber de dónde sacaron las huellas, ¿no? Es que ese es el problema. Muchas veces, por ejemplo, las organizaciones políticas y nos comentaban que les decían, bueno, si tú te registras biométricamente, es para tal cosa, ¿no? O sea, mintiendo. Eso dicen las denuncias, pero llama poderosamente la atención la responsabilidad del ciudadano. Yo me tengo que preguntar, tengo que informarme. Si me están pidiendo mis huellas, ¿para qué es? ¿Para qué la van a utilizar? Tengo que cerciorarme. También es cuidarse a sí mismo, ¿no es verdad? Por eso también ahora las reflexiones para los ciudadanos. Gustavo, de todos estos ciudadanos o candidatos inhabilitados en estos partidos, sobre todo Morena y el otro, ¿ustedes han podido verificar que la gran mayoría no son militantes oficialmente registrados en estos partidos? En realidad hay requisitos en el estatuto de cada organización política. No todos los estatutos establecen que para ser candidato tienes que ser militante. Muchos estatutos indican que pueden ser invitados, ¿no? Ciudadanos invitados para ser sus candidatos. Siempre hay que cumplir el estatuto. Entonces, ahí aclaro tu pregunta, ¿no? No todos los partidos tienen el requisito que para ser candidato tienen que ser militantes. En el caso de Morena, ¿tienen que ser militantes? No. Hay partidos políticos, como yo le mencionaba, que pueden invitar a ciudadanos, ciudadanas, etcétera. Los partidos toman esas previsiones siempre. Bueno, entonces no es necesario. Bueno, pues ahí uno puede pensar que sí, ya pusieron en montón y que vayan todos, en fin. Gustavo, en el calendario electoral, ¿qué es lo más cercano, qué se viene y qué debe tomar en cuenta la población, los ciudadanos, los partidos? Demografías y diseños de franja. Después ya vamos a venir con los sorteos de las posiciones de las franjas en la papeleta de sufragio, y todavía los ciudadanos tienen tiempo, los que han sido depurados, para volverse a rehabilitar al padrón. Yo creo que esas son las 3 actividades importantes, pero como verán ustedes y comprenderá la ciudadanía, estamos avanzando en el proceso electoral. No nos vamos a detener, no vamos a permitir que esta democracia sea alterada o suspendida. Vamos a tener elecciones el 17 de agosto y las y los bolivianos van a poder elegir a sus nuevas autoridades. Ciudadanos depurados, eso es muy importante, porque el día de la votación vemos quejas, ¿no? Había estado depurado, nadie me ha dicho nada, que no puedo votar, ¿cómo es posible? Ese mensaje es muy importante. ¿Cómo la gente, cómo un ciudadano en este momento sabe que está depurado, qué tiene que hacer? Porque puede todavía registrarse nuevamente, ir a votar. ¿Eso cómo se hace, Gustavo? Yo le agradezco por esa pregunta porque me permite aclarar lo siguiente. Primero, en la elección judicial hemos depurado a ciudadanos que no han emitido su voto en el último proceso electoral o que no han sido jurados electorales.
Ahora, bien, ellos pueden hacer un trámite que es muy rápido, pueden hacer un trámite ante el Tribunal Electoral o ante el Ceresi para rehabilitarse. Ese trámite no cuesta un solo centavo. Pero además, la facilidad que ha dado el órgano electoral es que pueden, en el caso de que no puedan ir hasta la oficina, pueden hacerlo a través de sus teléfonos. Es decir, entran a la página del Tribunal Electoral o del Ceresi, llenan un formulario, lo escanean, se sacan una fotografía y lo vuelven a enviar. Hemos querido dar facilidades, por lo tanto, yo les pido a los ciudadanos, sean responsables. Si están inhabilitados, pueden entrar en este momento a la página del órgano electoral, en la página Yo Participo, les va a pedir dos datos, fecha de nacimiento y carnet de identidad, y ahí va a salir si está inhabilitado o habilitado. Si está inhabilitado, ese momento pueden llenar un formulario y hacerlo desde su teléfono. Bien. Mensaje importante para la población. Gustavo, ¿se sienten todavía ustedes como órgano, como institución, como vocales acosados, presionados? ¿Alguien les ha dado algo de garantía que les dé más tranquilidad o no? Yo creo en realidad que se han cometido excesos en los últimos días con amenazas, no solo a nosotros, sino a nuestras familias. Considero que esas amenazas no se pueden permitir en un Estado democrático y en un Estado de derecho. Entiendo yo que ya han sido aprendidos estos ciudadanos que han realizado estos hechos delincuenciales, podríamos decirlo así, y nosotros nos vamos a personar al proceso penal porque no podemos permitir que esto suceda. Ciudadano o ciudadana que quiere entorpecer el proceso electoral no se lo va a permitir. Nosotros tenemos un desafío con la democracia, un compromiso con la democracia que lo vamos a cumplir a cabalidad. Y eso queremos que la ciudadanía entienda. Van a haber elecciones el 17 de agosto y las mismas no van a ser suspendidas ni aplazadas. Entonces, obviamente yo les llamo a los ciudadanos a la cordura, a respetar el Estado de Derecho, las normas, esas amenazas contra nosotros y contra nuestras familias. En lo personal, lo único que causan es darnos mayor fortaleza. No vamos a abandonar nuestro principio democrático, vamos a organizar las elecciones. Esa es la respuesta que yo le puedo dar. Suman como parte denunciante, querellante a lo que ya ha hecho el Ejecutivo. En calidad de víctima, sí, porque nosotros hemos sido los que hemos sufrido esas amenazas, ¿no? Se han puesto en riesgo, incluso se han dado a conocer nuestros domicilios, que eso es una información privada, y yo creo que autoridades como el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público, etcétera, tienen que tomar en cuenta que nosotros también somos ciudadanos y merecemos la protección de los derechos. El pedido de las seguridades o las cautelares a la CIDH, ¿cuánto tiempo demorará? ¿Será rápida la respuesta, Gustavo? Bueno, esperemos que nos respondan rápidamente. Nosotros ya hemos presentado ese trámite, ¿no? Entonces, incluso usted puede darse cuenta que hasta ese trámite se ha hecho público, dando a conocer nuestras direcciones, ¿no? Entonces, hay cosas muy extrañas que han sucedido, que han puesto en riesgo a los funcionarios del órgano electoral. Ha habido amenazas incluso de incendiar el órgano electoral, y eso no puede suceder. No puede suceder en Bolivia, no puede suceder en un Estado democrático, pero nosotros vamos a dar la talla y vamos a organizar este proceso electoral como la ciudadanía lo está esperando. En la medida que la paz no dé garantías, ¿ustedes pueden sesionar nuevamente en Santa Cruz o en otra región del país? Sí, la norma establece en realidad que nosotros podemos sesionar en cualquier departamento de Bolivia. Nuestra jurisdicción es nacional. Y a medida que lo veamos necesario, obviamente vamos a realizar ese hecho, ¿no es verdad? La ciudadanía tiene que tener la certidumbre y tiene que tener la garantía que va a decidir su futuro a través del voto, a través de la democracia, a través de su elección. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a darles esa certidumbre, esa garantía, y si es necesario, obviamente, trasladarnos a otro departamento con el objetivo de organizar las elecciones, lo vamos a hacer. Yo lo noto a usted, Gustavo, muy seguro, le percibo firmeza suya al decir el 17 de agosto Bolivia va a tener elecciones generales. Eso es porque hay un convencimiento absoluto en el Tribunal Supremo Electoral. Sienten que otros órganos se están sumando a esa firme decisión, Gustavo. Sí, se han sumado varios órganos del Estado, ya han aprobado una ley del TREP,
se ha sumado, por ejemplo, el órgano judicial, el Tribunal Constitucional, se ha sumado el órgano ejecutivo. Por lo tanto, nosotros nos sentimos de esa manera seguros, y creo que es la seguridad que necesita la población. Como autoridades estamos obligados a darles la certeza y darles la certidumbre, pero no tiene que ser solamente discurso, tiene que ser también en los hechos. Y ustedes están viendo que estamos cumpliendo el calendario electoral. Hoy se cumple una actividad, el viernes anterior se ha cumplido otra, y estamos avanzando sin parar, sin dar pausa a este calendario electoral hasta llegar al 17 de agosto, fecha en la cual las y los bolivianos van a tomar la decisión de quiénes van a ser sus futuras autoridades. Gustavo, en esta ley del TREP hay un acápite que le han puesto respecto de la preclusión, reafirmando el sentido y el valor y la invulnerabilidad de la preclusión. ¿Es como ustedes querían o esperaban otro tipo de norma? Nosotros respetamos en realidad la norma que se ha aprobado. Somos muy respetuosos del Estado de Derecho. El órgano legislativo ha aprobado una ley, ha sido promulgado por el órgano ejecutivo, por lo tanto tenemos que dar el ejemplo y tenemos que cumplir la ley. Entonces, como autoridades, respetamos la norma que se ha aprobado. Gustavo, cuando algunos sectores les dicen: Tribunal Electoral, sean más autónomos, más independientes, menos flexibles, tomen las atribuciones que tienen, y si hay que enfrentarse a otro órgano, a otro poder, háganlo porque ustedes son un poder. En la autocrítica, ¿son válidas estos pedidos, estas recomendaciones, sugerencias a ustedes, o no es tan fácil? No, a mi criterio no es tan fácil decirlo así. Bueno, es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque en la Constitución Política del Estado establece cuál es el rol del Tribunal Constitucional, que está por encima de los 4 órganos del Estado. Es decir, el Tribunal Constitucional en la Constitución controla los actos de los 4 órganos del Estado. Y en la Ley 018, que es la ley del órgano electoral, en su artículo 11, que por cierto data del año 2010, es decir, de hace más de 15 años, en su artículo 11 también le da facultades al Tribunal Constitucional en temas de su competencia, y establece que las resoluciones del Tribunal Constitucional tienen que ser de cumplimiento obligatorio, y si no las cumplo yo estaría cometiendo desacato. Pero a lo que voy es un ejercicio claro. No me puede pedir la ciudadanía a mí que cumpla ciertas sentencias y que otras las incumpla. Eso sería un acto de irresponsabilidad. Entonces la Constitución a mí me obliga a cumplir todas las sentencias de ese tribunal, y lo vamos a seguir haciendo. No vamos a vulnerar la Constitución, no vamos a vulnerar la ley, y menos vamos a cometer un delito como el de desacato. Entonces, acá, ¿quién está mal, Gustavo? Los operadores, la gente, hablo de gente con principios, con valores, de eso estoy hablando, Gustavo, gente del judicial, gente del ejecutivo, pero sobre todo del judicial. ¿Están fallando ellos? ¿La norma está clara? ¿O hace falta un reajuste a la Constitución para que realmente ustedes como órgano electoral estén bien equiparados a los otros 3? Definitivamente, y yo me adelanto en realidad a pedirle a los nuevos legisladores que van a ser electos el 17 de agosto, que desde el primer día puedan en realidad hacer un análisis de la ley del régimen electoral, de la ley 018, de la ley 026, pero también es necesario hacer un análisis de nuestra Constitución. Ya han pasado muchos años, hemos evaluado, hemos tomado en cuenta ciertas circunstancias, y yo creo que vale la pena como bolivianos evaluar que hay que modificar, que hay que reforzar ciertas normas, hay que modificar otras, ¿no? Como le decía, ¿cómo es posible que la ley del órgano electoral, la propia ley del órgano electoral del año 2010, tenga un artículo en el que sea sometido al Tribunal Constitucional una competencia nuestra? Está en la ley, nosotros tenemos que cumplirla. Pero yo creo que ahora, con este nuevo inicio de elección de autoridades, yo espero que den la talla, que desde el primer día analicen qué normas hay que modificarse, y no esperen a último momento, ¿no es verdad?, para tratar de modificar estas. Pero Gustavo, en términos de autocrítica, yo voy a apelar a su sinceridad.
Ustedes fueron muy flexibles al haberles dado a los partidos 1, 2, 3, 4, 5 ampliaciones de plazo para que corrijan o pongan al día sus directivas. Y eso al final se les convirtió en una soga al cuello y les trajo muchos problemas. Tal vez era de principio de una, ¿no? A la tercera, señores, chao. Se cumple la ley, punto. Definitivamente. No, definitivamente. Hay que ser autocríticos y hay que reconocer los errores. Por ejemplo, yo ya voy un año en el órgano electoral, el 2024. Antes de que nosotros entremos al Tribunal Electoral ya se habían dado como 4 resoluciones de ampliación. Hemos tratado en realidad entre toda la sala plena de normar esta situación, pero sí, o sea, allá hay que reconocerlo. Yo creo que el error está en el plazo que se ha dado a las organizaciones políticas de ampliación, ¿no es verdad? Y de buscar que ellos participen democráticamente en estos procesos electorales. Hay muchas cosas que hay que mejorar y yo les reconozco y refuerzo en realidad que ampliar desde el primer momento estas prerrogativas que tenían de actualizar sus directivas, sus estatutos, ha sido un error. Cierro con esto, Gustavo, y le agradezco mucho su tiempo. El reglamento del TREP está ya listo. ¿Cuándo lo vamos a conocer? Porque la ley ya está. Sí, lo vamos a conocer ya muy pronto. Tenemos 2 simulacros que vamos a hacer, uno en el mes de junio y el otro en el mes de julio, donde van a poder participar ustedes como periodistas, los medios de comunicación, pero lo más importante, las organizaciones políticas. En ese simulacro ustedes van a poder ver cuál va a ser el actuar del TREP, cómo se está ejecutando el sistema, etcétera, y lo vamos a poner a prueba junto a ustedes. Entonces, así queremos actuar, con transparencia, con acompañamiento, pero principalmente que las organizaciones políticas participen en cada desarrollo de la actividad. Por ejemplo, yo los invito ahora a las organizaciones políticas, pongan sus delegados técnicos, revisen el padrón, revisen cómo se está conformando el padrón. Eso es importante. Gustavo, ha sido un gusto y siempre valoro el tiempo que nos da. Que sea hasta nuestra próxima entrevista. No, para mí ha sido un placer. Espero poder conversar pronto con usted.